Hola queridos caminantes, hoy vamos a seguir recorriendo las runas, vamos a ver qué es lo que tienen las barajas para decirnos con respecto a las runas antiguas. Vamos a hacer nuestro recorrido por las 7 barajas, así que sin más preámbulos, vamos a ver qué tiene esta runa para decirnos el día de hoy. Bien, vamos a comenzar con esta runa que Tiwaz tiene esta particularidad de este arquetipo del guerrero, este arquetipo del héroe, este arquetipo que tiene que ver justamente con ese arquetipo del guerrero espiritual justamente. Y vamos a ver cómo lo vieron las barajas, a ver qué tienen para decirnos, porque por supuesto Tiwaz es una runa amplia, poderosamente amplia en el significado. Bien, viendo la primera baraja, recuerden de que esta es nuestra baraja vikinga. Y si miramos bien, bueno, ya tiene una carga simbólica importante. Por un lado, tiene una persona que está atada, esta connotación, digamos, de entrega, de sacrificio. Por otro lado, si miramos, hay una persona que está clavando justamente una espada, una lanza. Y por otra parte hay una persona que es la que está recibiendo ese espadazo y está en el suelo, ¿no? Pero a la vez, si la miramos con detenimiento, esas tres personas, esos tres arquetipos son la misma. Y a la vez podemos ver que en el fondo tenemos justamente toda esa connotación de guerra, pero vista como sombras, no vista de manera clara. Y a la vez encima tenemos la estrella. Esa estrella, esa luz que en algún punto se vuelve esa guía. ¿Qué nos quiere decir esta runa de esta forma? Esta runa hace referencia al autosacrificio, pero no al autosacrificio, digamos, con esa connotación crística, sino que es un autosacrificio a través de esa lucha. Es decir, hay una lucha en el interior del hombre, el interior de la mujer, que tiene que ver con esa diferencia entre ese bien y el mal, que no tiene que ver con un arquetipo en particular, sino justamente con lo bueno y lo malo, y no en cuanto a bueno se debe, malo no se debe, sino a esa elección personal en el camino que hace referencia a las elecciones en nuestra vida, los autosacrificios para alcanzar lo que queremos, y el sacrificio de lo que está matando. En algún punto podemos verlo, por ejemplo, en cuanto al ego, el sacrificio del ego en pos de un bien mayor, que en un punto es en el que va a tener este arquetipo de Tiwaz, que es el que va a recorrer en todas las barajas, porque hay varias que lo marcan de manera puntual, como puede ser en esta. En esta está marcado justamente desde ese arquetipo del guerrero que hace ese sacrificio, también visto, digamos, para esta cultura en la guerra, cuando se mataba a alguien, era un sacrificio que se entregaba al dios Odín, al dios de la guerra, a Tiwaz, por supuesto, pero tiene que ver con esta connotación de ofrenda. Y no hay mayor ofrenda que entregar una parte de nosotros, una parte como la del ego, entregar ese ego en pos de un bien mayor que es el de nuestra tribu, para poder direccionarnos a algo mejor, a alguna parte de nosotros más auténtica, y esa parte más auténtica es la que tiene que ver con nuestra comunidad, con nuestra común unidad en la cual nos realizamos. Ahora vamos a tratar un poquito lo que sería, digamos, la historia de Tiwaz, pero antes de eso vamos a nuestra siguiente baraja. Si vemos en esta, fíjense de que es un árbol justamente en punta, con la forma que tiene que ver esta runa, y a la vez, si miramos, también está esa estrella. Vuelve a aparecer esta connotación de estrella. ¿Por qué? Porque la estrella se vuelve esa guía, esa, digamos, esa estrella que nos marca el norte y nos recuerda de que todo lo que hacemos y todo lo que enfrentamos en nuestra vida es por algo, y tiene que ver
no por un bien, digamos, personal, sino por un crecimiento evolutivo personal que se alinea a un propósito. Por eso es interesante el descubrir cuál es nuestro propósito, que no se lo puede decir nadie a ese arquetipo del guerrero. Es él quien elige cuál va a ser su propósito, que vibra con su corazón, con su sentir, y va a matar a esa oscuridad que es ese ego para poder, digamos, reconocerla, hacer los autosacrificios y poder convertirse. Fíjense de que en el centro está ese arquetipo del guerrero. En la centralidad del dibujo tenemos a ese árbol bien plantado. En todos va a hacer un poco referencia a este arquetipo, ¿no? Si vemos, acá tenemos de vuelta nuestro arquetipo del guerrero, y acá puntualmente lo tenemos rompiendo las cadenas. Por acá por debajo está destruyendo las cadenas justamente con esa espada, y se está proclamando, autoproclamando de manera libre. Es él quien decide y elige su propio camino. Y fíjense de que si el octavo grupo de runas tenía que ver en algún punto con, digamos, la primera runa, con este arquetipo del guerrero que nos lleva a toda esa parte de espiritualidad que van a desarrollar, ese plano del espíritu que pueden desarrollar esas últimas 8, acá tenemos una clara, digamos, declaración de que es la persona quien se direcciona en ese camino. La espiritualidad o el desarrollo y el crecimiento espiritual no viene a nosotros. No es que, digamos, por así decirlo, viene a nosotros, sino que somos nosotros quien vamos a buscarlos. ¿Por qué? Porque tenemos que ser conscientes de nuestro camino, que hay un camino, de que ese camino espiritual está ahí y que uno lo va a salir a buscar. Porque si esperamos a que las cosas lleguen, muero en la espera. Y yo necesito realizarme, dice esta runa. Entonces, este arquetipo del guerrero marca a ese guerrero que decide de plena conciencia el recorrer su propio camino, y el cual va a terminar llamando su propio camino espiritual, sus experiencias que tienen que ver con el plano del espíritu. Pero es importante porque acá nos está marcando de fuerza fehaciente que rompe esas cadenas. Las cadenas van a tener que ver con los pensamientos, con todo lo que viene un poco de lo inculcado, pero socialmente, ni siquiera familiarmente, con lo socialmente impuesto de cómo debe ser, porque él necesita redefinir su propio cómo debe ser, fuera de que tome cosas, digamos, de esa cultura. Pero una cosa es ser consciente de quién uno es y después tomar cosas de la afuera, que muy distinto es aceptarlas de afuera porque son las que hay que aceptar. Eso no lo va a hacer nunca un brujo. Puede definir qué es lo de adentro, comprender qué es lo de afuera y considerar de que está a la misma altura y asimilarlo, pero no es lo mismo que aceptar las cosas porque sí. En este caso está hablando de romper esas cadenas de esos pensamientos para pensarse y autopensarse de manera libre, y de esa manera poder elegir cuál es el mejor camino para él, cuál es el camino propio. Me parece muy linda hasta acá las runas que venimos viendo. Vamos a ver qué dicen acá las barajas de las diosas, de estos arquetipos femeninos. Si miramos en este arquetipo femenino, tenemos puntualmente una guerrera que tiene armadura y que está muy bien plantada con sus armas defendiendo esta puerta con los pilares alrededor, marcando de que es un castillo que defiende su propio hogar, su propio castillo, sus propias elecciones. Es una reafirmación de sí mismo o sí misma. Es muy interesante porque eligieron una afirmación de sí misma para marcar esa ruptura de cadenas, para marcar ese autosacrificio que en parte tiene que ver con la cultura. En cuanto a la mujer, es, si no sé cómo será en todos los países, pero por lo menos en el mío, a la generación anterior mía se les dijo la cocina y, digamos, tu lugar es la cocina y tu lugar son los hijos, y las mujeres hoy en día
justamente están diciendo elijo mi propio camino, sentido, destino. Quizás no lo es una familia de la misma forma que fue plantada, no significa que no lo sea, simplemente es el hecho de elegir primero yo, y desde esa realización del yo elijo cómo quiero con respecto al afuera, y en ese cómo quiero con respecto al afuera voy construyendo. Pero si no se plantó anteriormente de esta forma, no podemos, digamos, sopesar lo que viene de la afuera para ver qué es lo que sí vibra conmigo y qué es lo que no. Si alguien no conoce quién es, ¿cómo va a elegir qué es lo que le hace bien o lo que le hace mal? ¿No? Bien, en este caso fíjense de que es muy particular. Esta rompe un poquito con el patrón de cómo venimos, pero a la vez trae más datos. Si miramos bien, en esta baraja tenemos una pluma. Recuerden que la pluma es el símbolo del elemento aire y también a la vez el símbolo de la escritura. Justamente tenemos esta escritura en piedra tratándonos del artista de reforzar este concepto de esta runa, marcándonos las leyes, justamente de que en ese definirnos cómo somos y el hasta dónde, ¿no? Hasta dónde influye mi energía, hasta dónde termina mi libertad y comienza la del otro, que justamente va a ser ese punto, ¿no? Mi libertad termina donde comienza la del otro. Bueno, esa línea que está en medio, que a veces queda un poco desdibujada e indivisible, tiene que ver con las leyes, pero son leyes que escribe ese brujo, por ende están sujetas a ese cambio. Por ende, me pareció muy interesante la elección de que quitamos el ego, quitamos la parte autoritaria para ceder nuestra libertad a la de un Estado que nos arroja unas leyes que nos permite una realización en paz y en armonía con todos los demás. Me recuerda un poco a ese Leviatán de Thomas Hobbes y me pareció interesante, pero bueno, no siempre las leyes aportan lo que tienen que aportar y bueno, no en todos los países son iguales, por ende es como que estaría un poco sujeta, ¿no?, a esa crítica. Por otra parte, acá sí en esta vemos nuevamente este arquetipo del dios Tyr o Tiw, depende de la cultura, y aparece este lobo Fenrir, ¿no?, que es contra el lobo contra el que él pelea, y fíjense de que le está mordiendo justamente el brazo. Para los que no conocen su historia, el dios Tiw entrega su brazo en un trato que había hecho Odín con ese lobo, justamente que entrega el brazo para dar confianza, y si se somete a perder ese brazo, ¿no? Y en este caso nos está hablando de que si nos ponemos a ver y haciendo una, digamos, una idea personal al respecto del tema, si vemos ese lobo como ese dios, los dos parte del mismo ser, podemos reconocer de que estamos hablando de la parte, digamos, más oscura del ego y la parte que es más, digamos, la parte de la humanidad más humanística de la persona, si se quiere, que tienen que ver justamente con esos dos arquetipos, con esa unión que están los dos, porque a la vez uno entrega su brazo para que el otro lo muerda, pero a la vez ese tiene la cadena que sostiene a ese lobo. Es decir, nuestra oscuridad y nuestra claridad están todo el tiempo vibrando y en todas las situaciones pasamos ese péndulo de energías, ese péndulo de emociones que nos llevan a un punto y al otro, pero el camino del runamal, para poder ser un buen runamal, exige ese camino del medio, el camino del medio que pone ese punto entre, digamos, como quien diría, entre la presa y el cazador, ¿no? Mantener ese punto medio. Por otra parte, si vemos la última baraja, que tenemos la de los Fairies, en este caso fíjense de que hay un arquetipo que en su cabeza tiene alas y en la parte, en sus brazos, tiene la espada y está sentado, digamos, cómodamente en un trono con un escudo, con esta forma de rostro, si se quiere, haciéndonos referencia a que
justamente el pensamiento, la libertad de pensamiento es la que le da claridad para reconocer cómo liderar su propio camino de forma armónica y se va a mover con su espada, porque la espada es capaz de cortar el velo de la ilusión, cortar el velo de las mentiras para reconocer cuál es la verdad y en cuanto a eso obrar con conciencia. Bueno, estas fueron las 7 barajas, espero que les haya gustado, que les haya interesado estas runas antiguas. Díganme después cuál es la baraja que más les gustó y no se olviden de compartir, de suscribirse, de ayudarnos a hacer que este canal siga creciendo, siga llegando a más personas, que les siga aportando este conocimiento y no se olviden de que el día 18 de octubre comienza el curso de runas de las brujas gratuito. Así que solamente tienen que buscar curso de las runas gratuito en Facebook, sumarse al grupo y van a estar para que puedan ir recibiendo los videos, materiales y demás, porque bueno, es una manera de compartirles sobre otro oráculo distinto que puede llegar a gustarles, puede llegar a aportarles, así que no se olviden de compartir y estar dentro del grupo. Hasta pronto.